En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. El episodio de las bodas de Caná de Galilea es el tercer misterio que se conmemora en el día de la Epifanía del Señor, donde la adoración de los magos al niño Jesús, el bautismo de Jesús en el Jordán y este milagro estupendo del Señor se unen como un solo momento de revelación, de manifestación, de Epifanía. Así lo canta la antífona de Vísperas. Celebramos una fiesta adornada con tres signos. Hoy la estrella conduce a los magos al pesebre. Hoy el agua se convierte en vino en las bodas. Hoy Cristo quiso ser bautizado por Juan en el Jordán para salvarnos. Aleluya. Sin duda alguna, esta unión de estos tres misterios de la vida del Señor puede causar cierto desconcierto al no encontrar una hilazón, una lógica interna fácil para comunicarlos, para unirlos. Pero todo ello anuncia el misterio de Jesucristo, su pasión, su muerte y su resurrección. Misterio de Cristo, misterio de nuestra fe. Así lo comprendieron los padres de la Iglesia y así lo canta también en ese día la liturgia. Hoy la Iglesia se ha unido con su celestial esposo. Cristo en el Jordán la ha lavado de sus pecados. Los magos acuden a las bodas reales con regalos y el agua convertida en vino alegra a los invitados. Aleluya. Aquel niño que nace de la Virgen en Belén es adorado por los magos de Oriente, primicias de la gentilidad que vendrá a formar parte de la Iglesia, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y vienen a ofrecerle sus presentes, que lo reconocen como Rey por el oro, como Dios por el incienso, y Mesías Redentor que ofrecerá su vida en la cruz para salvarnos del pecado, por la mirra utilizada en los sepelios de los difuntos. Jesucristo es aquel que viniendo al mundo y haciéndose hombre por nosotros y por nuestra salvación, siendo semejante en todo como nosotros menos en el pecado, al inicio de su vida pública bajará sobre las aguas del Jordán, aquellas aguas infectas, llenas de pecado, pues los hombres habían acudido a lavarse de sus culpas con el bautismo de Juan. Y Jesucristo, descendiendo aquellas aguas, carga sobre sí la culpa que nos hacía a nosotros reos de muerte, señalado por San Juan Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo se hará expiación por nuestro pecado en su pasión y en su muerte. Expiación que al Padre le agradará, expiación que aplacará la justicia divina irritada y ofendida por los pecados de la humanidad. El bautismo de Juan, sus palabras señalándolo en medio de los hombres como el Cordero de Dios, y la misma voz del Padre, este es mi Hijo que me agrada, nos recuerdan el rito de la expiación, cuando el sumo sacerdote, imponiendo las manos sobre un cordero inmaculado, cargaba sobre sí los pecados del pueblo, y este cordero era expulsado al desierto fuera de la ciudad para morir. Muerte expiatoria que realizará Cristo nuestro Señor sobre la cruz, derramando su sangre que nos lavará de nuestros pecados por el nuevo bautismo confiado a la Iglesia. Y en Caná de Galilea, el primer milagro, el primer signo. No sin razón el evangelista nos hace notar que es el primero de los milagros, y así inmediatamente nos evoca aquel in principium, aquel en el principio de la creación, cuando Dios creó todas las cosas de la nada. Jesucristo, Verbo del Padre, viene a recrear todas las cosas, dándole su vocación a ser planificadas en el reino de los cielos. Esa creación que está gimiendo como con dolores de parto hasta que se manifieste la gloria del Hijo del Hombre. Él viene a redimir la creación esclavizada por el pecado original y a darle la libertad de los hijos de Dios. En Jesucristo y por Jesucristo se inauguran los últimos tiempos, los tiempos nuevos, los tiempos de salvación.
en los que los hombres por la fe pueden ser salvos. Así lo confiesa el apóstol San Pablo en su carta a los Colosenses. Cristo es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo, porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por él y para él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Vosotros en otro tiempo estabais también alejados y erais enemigos por vuestros pensamientos y malas acciones. Ahora, en cambio, por la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de carne, habéis sido reconciliados para ser admitidos a su presencia santos, sin mancha y sin reproche, condición de que permanezcáis cimentados y estables en la fe e inamovibles en la esperanza del Evangelio que habéis escuchado. El evangelista introduce el milagro de Jesús, aquel primer signo, con una expresión de tiempo. A los 3 días después había en Caná de Galilea una boda. El episodio anterior es el llamamiento, la vocación de Natanael, San Bartolomé. Pero este número 3 tiene algo más que un periodo de tiempo. El número 3 en la Sagrada Escritura tiene una significación importante. Marca el actuar de Dios, la acción divina, su salvación, su intervención en favor de los hombres. El primer día nos recuerda la creación. El día segundo nos evoca la humanidad bajo el dominio del pecado, de Satanás, de la muerte, y con ello el sufrimiento y la enfermedad. El tercer día, el día 3, es el inicio de los últimos tiempos, es el día de la resurrección, de la victoria, donde se muestra la diestra y el poder de Dios de forma portentosa. A los 3 días resucitó victorioso de la muerte y del pecado. Entendemos así la respuesta de Jesús a la Virgen Santísima ante su queja, ante la manifestación de aquella carencia por parte de los novios. No tienen vino. Mujer, ¿qué a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora, le dice Jesús. Es la hora de Jesús, la hora de la pasión, la hora de la muerte, que está anunciada en la mirra de los magos y en el bautismo del Jordán. ¿Podéis ser bautizados con el bautismo con que yo he de ser bautizado? Dice Jesús a los zebedeos. Hora de Jesús, hora de la pasión, que también en Caná se anuncia por el milagro del agua convertida en vino. Es el cáliz que Cristo va a beber, el cáliz de su pasión por nosotros y nuestra salvación. Misterio de su pasión y de su muerte simbolizada por la donación de los esposos en su entrega mutua, y que por la presencia del Señor en aquellas bodas se elevará a sacramento, lo que al principio en la creación Dios había ordenado y establecido, que el hombre abandone a su casa, a su padre y a su madre, y se una a su mujer, sacramento del matrimonio, signo del amor de Cristo a su Iglesia. Así refiere la mística del amor matrimonial el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios. Dad gracias siempre a Dios Padre por todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres sumisas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la Iglesia, Él que es el Salvador del cuerpo. Como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentarla gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor como Cristo lo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. En una palabra, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete al marido. Aquel vino convertido milagrosamente por el poder de aquel que es verdadero Dios y verdadero hombre, anuncia el cáliz de la pasión.
encomendado a la Iglesia para su renovación hasta el final de los tiempos, en la celebración del santo sacrificio de la misa, memorial perpetuo, sacrificio verdadero, sacramento de caridad de Cristo para con sus hermanos los hombres. Caná nos anuncia el misterio de la Eucaristía, donde ya no agua se convertirá en vino, sino el pan y el vino se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor, alimento que da vida eterna y promesa de resurrección. Pues quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Sacramento de la Eucaristía, que hace a nuestro Señor presente en medio de nosotros a lo largo de la historia. Jesucristo no rechazó la invitación a aquellas bodas. Jesucristo quiere estar con nosotros, en medio de nosotros. Su delicia es estar en medio de los hombres. Caná, festín de gozo y de amor humano, se convierte en anuncio de ese banquete que Dios prepara para cada día sobre sus altares, para sus hijos, y asimismo prefiguración de esas bodas del Hijo del Rey, las bodas del Cordero, fiesta perpetua del reino de los cielos, donde gozaremos sin fin de la felicidad eterna, contemplando a Dios nuestro Creador cara a cara. El tercer día, siendo el primero de la semana, será el octavo día de la bienaventuranza eterna. El tercer día, siendo el primero de la semana, será el octavo día de la bienaventuranza eterna, donde nuestro cántico será un eterno aleluya, un aleluya sin fin, en el gozo de los ángeles y de los santos. Canto del aleluya eterno, si ahora pronunciamos el amén, el fiat, a la verdad que Cristo nos ha anunciado, predicado. Canto que será eterno si ahora pronunciamos el hágase tu voluntad y obedezcamos a las palabras de Cristo. La hora de Jesús, esa hora que se adelanta en Caná de Galilea, hora que Cristo ansiaba, que no estaba a merced de sus enemigos cuantas veces quisieron darle muerte, hora que será la de la pasión, es adelantada en Caná, por esa mirada, por esos ojos de misericordia de la Virgen María ante la necesidad de sus hijos. Pues al recibir junto a la cruz el testamento del amor divino, tomó como hijos a todos los hombres, nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, la Inmaculada, que por privilegio de Dios es redimida en previsión de la hora de aquel que iba a ser su Hijo, es la nueva Eva, la nueva mujer, que es escogida para ser Madre de Dios, para darnos el fruto de nuestra salvación, Jesucristo, y para ser Madre de los hombres nuevos, renacidos por el bautismo a la vida de la gracia. Hay un fuerte paralelismo entre la escena de las bodas de Caná, donde Jesús está con María, María con Jesús, a la hora del Calvario, la hora de Jesús, donde María, Justa Crucem, junto a la cruz, está corredimiendo el mundo junto con su Hijo. Qué consoladora verdad saber que los ojos de María Santísima están siempre vueltos hacia nosotros, sus hijos. Ella nos guía, nos acompaña, nos protege con amor materno hacia la patria celeste, hasta la venida gloriosa del Señor, a esas bodas sin fin, a la plenitud de vida y de alegría que ya nada ni nadie podrá robarnos. Confiemos en María Santísima, tengámosle tierna devoción, amémosla como verdadera y excelsa Madre, sirvámosla como Reina misericordiosa, y en los momentos, tantos son, en los que nos falta vino, pidámosle: Madre, que no tenemos vino, que nos falta voluntad para el bien, que nos falta fe y esperanza, que no arde en nosotros la caridad, que nos sentimos débiles ante la dureza de la vida, las pruebas y los sufrimientos. Madre, que no tenemos vino, que nos falta la gracia, que el pecado me mata, que las tentaciones me aturden y siento que puedo perder la salvación. Ella intercederá, ella acudirá en nuestro auxilio, ella rogará a su Hijo: Hijo, que no tienen vino, y se realizará el milagro, eso sí, condición sin la cual no se obrará. Haced lo que os diga, cumplid los mandamientos de Dios, y como dijo en Fátima Nuestra Señora a aquellos 3 pastorcitos: no ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido.
La hora de Jesús tiene que ser vivida, reproducida en cada uno de nosotros y comienza en el día de nuestro bautismo, anunciado también en el misterio de Caná de Galilea. Aquellas aguas convertidas en vino nos recuerdan la materia del sacramento de la regeneración, el vino resultante del milagro, la vida de la gracia, vida divina en el cristiano que se nos comunica por este sacramento. Pues el bautismo perdona el pecado original, todos los pecados personales y todas las penas debidas al pecado y nos hace participar de la vida divina trinitaria mediante la gracia santificante, gracia de la justificación que incorpora a Cristo y a su Iglesia, haciéndonos miembros de su cuerpo y ciudadanos de su pueblo elegido, haciendo de todos los redimidos familia de Dios en comunión, hermanos los unos de los otros, y que nos exige la práctica de la caridad cristiana, tan detallada, tan bajada a detalle por el apóstol, y que podemos resumir en sus mismas palabras que hemos escuchado. Que vuestro amor no sea fingido, aborreced lo malo, apegaos a lo bueno, amaos cordialmente los unos a los otros, que cada cual estime a los otros más que a sí mismo. Por el santo bautismo pertenecemos para siempre a Cristo, pues hemos sido marcados por el carácter bautismal y al mismo tiempo recibimos la obligación de asemejarnos a Él, sacerdote, profeta y rey, haciendo de nuestra vida un sacrificio agradable a Dios, un sacrificio vivo, ofreciéndonos junto con Él como hostias puras, santas y agradables, completando en nuestro cuerpo lo que falta a su pasión, convirtiéndonos en corredentores de la mano de la corredentora junto al único Redentor. Queridos hermanos, en este misterio de Caná de Galilea tenemos mucho que meditar y tenemos mucho que agradecer a Dios nuestro Señor. Tenemos mucho que crecer en santidad, en fe, en esperanza, en caridad y en todas las demás virtudes. Y tenemos que poner solamente de nuestra parte nuestra obediencia a su palabra. Haced lo que Él os diga y veremos el milagro que Dios actuará en nuestra vida. El agua se convertirá en vino. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.